Hola, buenas noches, muchas gracias. Muy contento de estar acá compartiendo esta mesa. Luego de la celebración de 50 años de la primera edición de Lima la Horrible, y esta en su tercera edición nacional. Yo de hecho lo que voy a hacer es enfrentar parte del texto de Lima la Horrible, siguiendo el encargo de quien ha hecho una estupenda edición crítica en esta ocasión, que es Alejandro Susti, siguiendo el encargo, digo, de sondear un poco en el material que involucra la relación de la crítica de arte, la mirada de Sebastián Salazar Bondy acerca de un conjunto de imágenes que creo que son determinantes en el entendimiento no solo del texto de Lima la Horrible, sino quizás también en los propósitos de fondo que organizan el texto. De manera que voy a enfrentar eso en este momento y, en fin, es un texto que está fundamentalmente hecho a partir de dos premisas. Primero, tratar de explicar la actividad de la crítica de arte en la obra de Salazar Bondy y en tratar de encontrar una afiliación a esa labor y a través de eso tratar de sondear un poco qué es, a mi juicio, lo que sucede en este estupendo ensayo y este peculiar texto que es Lima la Horrible. Lima la Horrible es un libro construido a partir de la imagen y también a partir de las imágenes. Advierto que no estoy diciendo que sea un libro de ilustraciones, a pesar de que existen indicios y sugerencias de que el libro, en su versión original y su primera edición, pudo haber sido pensado y conceptualmente armado a partir de un conjunto específico de ellas. Lo que quiero decir aquí es que Lima la Horrible está hecho a partir de la idea de que una comunidad se construye a partir de espacios compartidos de sentido, puntos de entendimiento que permiten a una comunidad organizar, condicionar y compartir su experiencia colectiva. En otras palabras, esta organización del sentido y sus imágenes en medio de una comunidad es la que permite compartir también una idea de realidad. Es dentro de este contexto en que digo que Lima la Horrible está hecho a partir de la imagen como hecho sensible compartido por un entramado social. Desde este punto de vista, Sebastián Salazar Bondy organiza Lima la Horrible en una narrativa y un método de reconocimiento de las imágenes que hacen de Lima aquello que es o que era en el año 1974, y acto seguido organiza un método de crítica moral de estas imágenes. Dentro de ese método es sabido que opera como categoría fundamental el mito de la Arcadia colonial, como imagen central en la que habita el poder oligárquico constituido y a partir de la cual se articulan y organizan otras series de imágenes que constituyen Lima la Horrible. Alejandro Susti, quien se ha encargado de la edición crítica del texto, ya ha establecido en su estupenda introducción la vinculación de la cita de los versos y la fecha del famoso poema César Moro con el título del ensayo de Sebastián Salazar Bondy. Pienso que, sin embargo, no es en la poesía, sino en la prosa vitriólica de César Moro, notablemente en aquella expresada en los ensayos de los anteojos de azufre, en donde está la vinculación de la poética del ensayo de Sebastián Salazar Bondy con la poética de César Moro. Además de su poesía, César Moro, militante surrealista, gay, anticlerical acérrimo y antifascista, más de una vez perseguido y exilado del Perú, dedicó gran parte de su obra ensayística al repudio y a la denuncia de la condición represiva y autoritaria de las formulaciones del poder peruano. Y en la mayoría de esas piezas ensayísticas, Lima y las imágenes de su centro de poder, e imágenes artísticas y no artísticas, desde la pintura indigenista hasta la reposición del Señor de los Milagros, fueron sus rasgos críticos favoritos, en la convicción precisamente de que detrás de ese método de identificación de imágenes
en las que se reconocía la comunidad local radicaba, más que una hipocresía costumbrista, radicaba la aborrecible ideología de un centro de exclusión y discriminación oligárquica. Este es, en concreto, a mi juicio, y no como parte de un discurso acerca de la belleza, el sentido profundo de aquello que es horrible en la Lima poetizada por Moro inicialmente y repoetizada por el ensayo de Sebastián Salazar Bondy. Lo que me interesa de establecer esta afiliación no es tanto el hecho de vincular la obra de Sebastián Salazar Bondy con una de las vanguardias más importantes del siglo XX, como el surrealismo, dado que Sebastián Salazar Bondy mantuvo serias distancias con todas ellas y de manera especial con el pegajoso credo del surrealismo. Lo que creo que es interesante de esta afiliación, sin embargo, es observar el hecho de que Lima la Horrible, dentro de su singularidad, pertenece a una línea crítica de la cual creo que también Lima la Horrible encarna un derrotero y sobre todo también una crisis y también un final. Lima la Horrible encarna sin duda el momento cumbre, pero final, del ejercicio crítico desde la hegemonía de las letras y las humanidades sobre la realidad circundante. En una secuela que puede rastrearse desde por lo menos fines del siglo XIX, si no acaso, según otros, desde antes, con los comentarios reales del Inca Garcilaso, son las letras y las humanidades las que dan el tono, el lenguaje y el desarrollo crítico a la mirada acerca de la llamada realidad social peruana, mucho antes de ser finalmente reemplazada a partir del final de la Segunda Guerra Mundial por el paradigma de las ciencias sociales. En esta perspectiva, Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondy perteneció y es parte del horizonte final de ese paradigma más antiguo, basado en las herramientas finalmente mucho más heterogéneas de la poética en concreta hibridación con el naciente análisis social, mediante el cual el autor buscó entender el entramado social y cultural peruano. Y en esa misma perspectiva, Lima la Horrible es quizás el último gran ensayo de ese horizonte letrado, antes de que el ensayo se convirtiera, también desde entonces, se confundiera con el más encorsetado y cuantificable lenguaje de la monografía. Dentro de ese contexto específico, además Sebastián Salazar Bondy es quizás, encima, la encarnación de la última gran relación entre el intelectual, tipificado aquí como el hombre de letras, y la esfera pública, en el sentido de una interlocución viva y constante con la sociedad. La práctica del periodismo y la crítica cultural en Sebastián Salazar Bondy, como en otros sus contemporáneos, pertenece aún aquí a la dimensión del ejercicio crítico, como perteneciente a un ágora del debate público de perfil político. Político en el sentido del interés público, por supuesto, y no en el sentido en que es acerca de lo que pasa en el Congreso del Poder Judicial limeños, a través del filtro de lo que hoy podrían ser los medios contemporáneos, que encarnan, como sabemos, el interés contrario al interés público. Es claro que el ágora de esta esfera pública, y que tampoco pretendo idealizar aquí como perfecta, pues nunca lo fue, localmente, ya no existe más. Propongo aquí, en consecuencia, que en esa desaparición, Lima la Horrible posee el lugar de la fantasmagoría de un ensayo que se alza como el último vestigio de una voz intelectual pública ya desaparecida. Sin embargo, es de esta dimensión que debemos leer y entender la interpelación pública de Sebastián Salazar Bondy a su ciudad y a sus imágenes. Esta es la afiliación que anuncié que quería hacer. Pero realizada esa afiliación, quisiera volver ahora al tema de las imágenes y la crítica de la pintura en Sebastián Salazar Bondy y Lima la Horrible. Pues es desde ese carácter específico de vinculación con ese horizonte letrado hegemónico y el rol del intelectual en esa esfera pública que el ejercicio de la crítica de arte en Sebastián Salazar Bondy finalmente adquiere su sentido más profundo. Y precisamente mediante su labor como crítico de arte y su discusión acerca de las imágenes del arte es que podemos quizá rastrear su postura en medio del entramado del poder y la cultura en Lima, Perú, y la peculiar construcción de su aparato de sensibilidades y sus imágenes.
en el cual Lima la Horrible opera produciendo otros sentidos. Es en ese entramado de imágenes, de poder y cultura, en que la crítica de lo sensible pictórico en Sebastián Salazar Bondy, en su rol de crítico de arte, percibe el mito de la Arcadia colonial como la imagen matriz a partir de la cual se acomoda y se reconoce la sensibilidad colectiva limeña. Pues es en las formas y superficies de la pictoricidad y en la creación misma del arte que Sebastián Salazar Bondy observa la posibilidad de una verdad por encima de las demás imágenes del consenso en que se reconoce la colectividad de lo limeño. Sebastián Salazar Bondy elige la búsqueda de la verdad en un sentido idealista general en la pintura y en la creación, pero a nivel local y nacional, sobre todo, elige como objeto de búsqueda la verdad de algo que aún no ha sido escamoteado por la sensibilidad que se emite desde el centro del poder oligárquico. La pintura y la creación son, en el pensamiento articulado por Sebastián Salazar Bondy, parte de un territorio de lo sensible capaz de develar aquello que las ideologías, y en este caso el pensamiento colonial, vuelven opaco en términos de lo que es o no es genuino. En este aspecto primordial, Sebastián Salazar Bondy lee y define perfectamente bien el carácter de la pintura colonial, que goza de tanto prestigio hoy como ayer, como parte de un patrón de poder. Un patrón de poder que el día de hoy se define desde la historiografía contemporánea, fundamentalmente a partir del rol de la pintura colonial en tanto reverso simbólico de la explotación de minerales en el Cerro de Potosí a partir del siglo XVI. Pero aunque la mirada historiográfica de Sebastián Salazar Bondy no llega a reconocer lo que en términos contemporáneos veríamos como un episodio de la historia del arte en que la acumulación originaria de metales preciosos del capitalismo se articula con la producción americana de pinturas que son propaganda masiva de la corona imperial española, es justamente el reconocimiento de ese preciso patrón de poder el que le permite al crítico Sebastián Salazar Bondy reconocer que no hay posibilidad de verdad ni de estilo en la pintura colonial, precisamente por pertenecer a un episodio de dominación que deja por fuera todo carácter emancipado en tanto nacional. Y no la hay, porque en los términos ideales de Sebastián Salazar Bondy, el estilo equivale aquí a la definición de una verdad nacional, o si prefieren, la definición de una imagen en la cual una colectividad puede reconocerse con legitimidad. Es por eso que recién con la aparición de la pintura indigenista, Sebastián Salazar Bondy puede reconocer por primera vez la posibilidad de un acercamiento a algo llamable estilo / verdad pictórica de carácter nacional. Aún así, el mismo Sebastián Salazar Bondy reconozca que a diferencia del indigenismo mexicano, el indigenismo peruano no es fruto de una revolución. Tanto en Lima la Horrible como en sus famosos ensayos acerca de la ecuación de lo que Sebastián Salazar Bondy llamó Perú Pintura, la verdad de una obra de arte para Sebastián Salazar Bondy se encuentra íntimamente ligada a la idea de una reconfiguración genuina, es decir, por fuera de la falseada imagen arcaica colonial y su patrón de poder. De una imagen nacional en la que el medio pictórico aparece, cito con comillas, como una forma de develar el espíritu y la realidad del grupo humano, cierre comillas, que habita el territorio de lo que hoy llamamos Perú. Los términos de la ecuación Perú-pintura en Sebastián Salazar Bondy se encuentran desde esa perspectiva mejor ligados a una manifestación de la vertiente figurativa. Y es precisamente esta postura de denuncia de la falsificación del espíritu de la verdad nacional en la búsqueda y elaboración de una pintura nacional genuina la que anima a Sebastián Salazar Bondy a defender la figuración en contra de la abstracción en el famoso debate sostenido a mediados de los años 50 con el arquitecto Luis Miro Quesada Garland y en menor medida con el pintor Fernando de Cislo, ambos fervientes defensores de la abstracción. Sebastián Salazar Bondy no solo fue detractor del abstraccionismo, al que juzgó como una tendencia fugaz de la moda primero y luego como una tendencia natural existente desde la pintura rupestre,
sino que fue uno de los pocos críticos que supo apuntalar un complejo sistema moral de cuño nacional en contra de la abstracción y la no figuración. Un sistema moral idealista, pero sin duda a la vez de carácter emancipatorio, pensado en beneficio de un sistema de creación que pudiera condensar lo que podríamos llamar lo mejor de las expectativas y necesidades humanas, condensadas en el arte, evidentemente dentro de una perspectiva del proyecto moderno aún no mortalmente herido. Solo que precisamente en medio de la búsqueda de la autonomía por parte de los artistas de ese preciso proyecto moderno, algo que como sabemos es un rasgo tan caro a la historia de las artes visuales, Sebastián Salazar Bondy no supo reconocer un derrotero amparado menos en una moral idealizada en los términos nacionales que en los pragmáticos términos contemporáneos del espectador-consumidor de arte, con los que aparecen los primeros síntomas de la crisis del proyecto moderno, y sobre todo en los duros términos actuales del simulacro y del mercado financiero del arte, en lo que ya poco queda del proyecto moderno per se. Pertenecen al debate de la modernidad en sus contornos peruanos, tanto el debate con el abstraccionismo como la crítica contra la arquitectura neocolonial y en general el discurso crítico en contra de lo que Sebastián Salazar Bondy llamó la estafa de la Arcadia colonial sobre la realidad limeña y peruana en general. Pero este es un debate vinculado sin duda a otro momento que no puedo evitar mencionar antes de acabar. Lima la Horrible pertenece en su gestación y su publicación a un horizonte previo a las posibilidades sociales y colectivas de emancipación del centro del poder oligárquico. En eso Lima la Horrible está a solo 2 años de la gestación de otro monumento crítico final de nuestras letras, elaborado también desde una ciudad costeña, pero no en la capital, como es la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas, ambientada en la ciudad de Chimbote. Lima la Horrible está a solo 2 años de la aparición de los primeros grupos de cumbia tropical andina, a 4 de la consolidación de las nuevas vanguardias artísticas y finalmente a 5 años de lo que implicó simbólica, y a veces no tan simbólicamente, la reforma agraria en términos de quiebre cultural y arremetida real al centro de exclusión del poder oligárquico en el Perú. En ese sentido, la mirada de Lima la Horrible forma aún parte del horizonte de los términos de la llamada alta cultura y se encuentra aún muy lejos de una percepción de una cultura popular urbana y emergente que quizás es hoy nuestra propia Arcadia. Lima la Horrible y Sebastián Salazar Bondy elaboran de ese modo los roles del texto y del autor justo al borde de un quiebre cultural y al borde de una crisis por sobrevenir en la ciudad en la que está ambientada el ensayo. En él, su mirada sobre los procesos de urbanización posee la limitación del anecdotario costumbrista, blanco ideal de la puntería por desmortar la Arcadia colonial y su banco de imágenes, y poseen la limitación de un credo por la nacional, acaso igual e inevitablemente sesgados por el entramado del poder oligárquico. Quizá debido a eso, acerca de la estructura del poder que habita y da forma a las ciudades, Sebastián Salazar Bondy solo alcanzó a ver de Lima lo que un estudioso de lo urbano como David Harvey definiría de las ciudades en términos de lo que constituye una moral espacializada, pero no el conjunto del entramado de poder hecho materia e imagen. Su prematura muerte le impediría a Sebastián Salazar Bondy ver esas profundas transformaciones en el aparato de lo sensible y en el entramado del poder y la cultura en el Perú, como le impedirían acaso también ver el retorno del oligárquico reprimido, la virtual reoligarquización del proceso contemporáneo nuestro, si estuviera con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias.